Bienvenidos al tercer episodio del curso de Cálculo Diferencial de la Universidad Nacional de Colombia. En el módulo de hoy revisaremos la manera de construir un diccionario gráfico de curvas básicas. Recordemos que una función entre dos conjuntos es una correspondencia tal que a cada elemento del conjunto de partida le corresponde, a lo sumo, una única imagen en el conjunto de llegada. No todas las relaciones son funciones. Cuando tenemos una función, podemos representarla gráficamente con los diagramas de conjuntos y flechas, con los puntos que les corresponden en el producto cartesiano y con el diagrama de flujo que llamamos calculadora gráfica. A cada función real le corresponde una curva, y esta puede ser disconexa si para dibujarla hay que levantar el lápiz. No consideramos este tipo de dibujos como dos funciones distintas, sino como una sola función con dos pedazos o componentes conexas. El dominio de la curva está dado por su proyección sobre los puntos del eje horizontal, en tanto que su rango está dado por su proyección sobre los puntos del eje vertical. Ni el dominio ni el rango tienen por qué ser intervalos. A menudo son operaciones de estos y dependen de lo complicado que resulte definir a la función f. Actualmente existen calculadoras de bolsillo, así como aplicaciones que grafican las curvas de las teclas básicas. Un ejemplo de esto es la aplicación gráfica Desmos o GeoGebra. También están los programas de cálculo numérico como R, MATLAB, Octave o Maple. Todos estos recursos no solo son válidos, sino ineludibles en nuestra era digital. Sin embargo, para un estudiante de primeros semestres, es importante aprender a realizar por sí mismo las gráficas de las funciones básicas y detectar sus rasgos generales más importantes. Recordemos, pues, que toda función numérica puede ser vista como un proceso que requiere un solo dato y arroja como resultado un solo número. A cada diagrama básico de la calculadora, en su sentido directo de arriba hacia abajo, le corresponde en la curva un proceso que llamamos camino de ida, el cual parte de la horizontal, toca a la curva en un punto y luego cruza y va hasta el eje vertical, dando como resultado una altura. F de A es la altura de la curva F en el punto A, o el resultado que arroja el proceso F cuando se ingresa el dato A. Si repetimos este proceso partiendo de puntos diferentes, obtenemos diferentes caminos de ida que corresponden a la misma función f, es decir, al mismo proceso. Notemos que las coordenadas de los puntos o pares ordenados que caen sobre la curva poseen todos la misma forma: A, f de A, B, f de B, casita, f de casita. Podemos describir a un punto genérico de la curva que corresponde a la función f como el que reúne a todos los pares ordenados de la forma x, f de x, donde la letra x puede tomar cualquier valor. En casi la totalidad de los libros de cálculo, al eje horizontal se le llama eje de las x, en tanto que al eje vertical se le llama eje de las y, aunque esto es solo una convención práctica. Es el motivo por el cual la versión de ecuación de la función f es esta: y igual f de x. Si la variable del eje horizontal se llamase u y la variable del eje vertical se llamase v, entonces la ecuación de la curva sería v igual f de u y el punto genérico de la curva sería de la forma u f de u. Este cambio en la forma de la ecuación es solo cosmético, ya que al graficar la curva que corresponde a f obtendríamos el mismo dibujo. Es importante comprender que sobre los puntos de la gráfica, la coordenada vertical es el resultado de aplicar a la coordenada horizontal el proceso f. En resumen, podemos ver a una función como un proceso unidireccional que arroja un resultado numérico. La escritura algebraica de este proceso es y igual f de x. Los puntos de la curva que le corresponde son pares ordenados que tienen todos la forma x, f de x. Al calcular, ubicar en el plano y unir todos los puntos posibles de esta forma, obtendremos la curva que corresponde a la función f. Vamos a dar un par de ejemplos de cómo graficar las curvas básicas de la calculadora.
Comenzaremos con la función más básica de todas. Esta es la función identidad, que no modifica ningún número. En una calculadora de bolsillo, esta función corresponde a la tecla igual. La tecla correspondiente a la función identidad la llamaremos la tecla de algo, así como a la función f le corresponde la tecla de f de algo. El algoritmo que corresponde a esta función es el de devolver el mismo número que se mete como dato. Si ingreso 1, obtengo 1. Si ingreso 2, obtengo 2. Si ingreso pi, obtengo pi. Si ingreso menos 2, obtengo menos 2. Puedo continuar de este modo graficando pares de la forma x, x de manera indefinida. Y al unir todos los puntos que forman estos pares ordenados, obtendré la gráfica de la función y igual a x. Esta es la recta que de manera coloquial llamamos bisectriz. Consideremos ahora a la función f de x igual a x cuadrado. Esta función se corresponde con la tecla de elevar al cuadrado en la calculadora. El proceso que corresponde a esta función es el de devolver para cada número que se ingresa el cuadrado de este número. La escritura algebraica de esta función es y igual a x cuadrado y los pares que le corresponden son de la forma x, x cuadrado. En una calculadora de bolsillo esta función corresponde con la tecla para elevar a un número al cuadrado. Grafiquemos esta función. Si ingreso 0, obtendré 0. Esto quiere decir que la curva va a pasar por el origen. Si ingreso 1, obtendré 1. Si ingreso 2, obtengo 4. Si ingreso 3, obtengo 9. Si ingreso menos 1, obtengo 1. Si ingreso menos 2, obtengo 4 y así sucesivamente. Al unir todos los puntos que corresponden a los pares ordenados de la forma x, x cuadrado, obtengo la curva correspondiente. Dejamos al estudiante la tarea de graficar por sí mismo las curvas que corresponden a las teclas básicas de la calculadora. Estas son la función identidad, la función cambio de signo, la función valor absoluto, la función cuadrado, la función cubo, las funciones trigonométricas de seno y coseno, la función exponencial. Podemos asimismo calcular de manera directa, usando las teclas de la calculadora, las gráficas que corresponden a la raíz cuadrada, el logaritmo natural o neperiano y la tangente, aunque estas curvas no son curvas directas, ya que pertenecen a la familia de teclas que se pueden obtener al operar algebraicamente una o varias teclas básicas. Antes de terminar este módulo, les dejaremos dos ejercicios de tarea. Primer ejercicio. Grafique las curvas de todas las teclas básicas de una calculadora de bolsillo. Segundo ejercicio. Describa las características generales de cada curva básica. Estas son conexidad, puntos de corte con los ejes, parte positiva y negativa, parte creciente y decreciente, máximos y mínimos. Si tiene más inquietudes sobre esta parte del curso, le invitamos a mirar el canal del libro de métodos de graficación del profesor Pedro Alson. Hemos llegado al final de este módulo. Esperamos que nuestro video le haya resultado de provecho. Si es así, le invitamos a darnos un like y a suscribirse a nuestro canal.